Sí, ya, vamos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, a todas, ¿cierto? Espero que se encuentren muy, muy bien. La verdad es que como IFIMSA UCSC estamos súper contentos de que hayan decidido participar, ya sea en una de las charlas que organizamos estos días o en más de una. Y obviamente estamos súper contentos de que estén precisamente en esta charla, que es la última de esta semana. Para hoy tenemos una invitada de muy alto nivel que ya estuvo trabajando con nuestra organización el año pasado en una charla sobre esquizofrenia que resultó muy, muy bien. Y hoy viene a hablarnos también de salud mental, pero ahora con un foco un poco distinto y enfocada en las personas mayores que han sido nuestro centro durante estas charlas. Ella es Samira Díaz, psicóloga egresada de la Universidad Católica del Norte y que actualmente está cursando sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Psicología Clínica. Tiene un año de experiencia trabajando en Hospital Digital, específicamente en la parte del programa Saludablemente, en donde ella realiza la primera ayuda psicológica a personas en crisis y acompañamiento a personas con sintomatología ansiosa o depresiva producto de la pandemia. Y también realiza intervenciones en personas que tengan ideación o intento suicida. Y además de todo esto, también tiene 4 años de experiencia clínica en infanto juvenil y en adultos. Así que, como pueden ver, nuestra invitada es de muy alto nivel y sin duda la charla les va a encantar. Así que sin nada más que agregar, puede comenzar cuando quiera. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Como dice Matías, el año pasado estuvimos haciendo una charla de esquizofrenia respecto a la estigmatización en personas que presentan esta enfermedad. Y nada, muy agradecida de que me hayan invitado nuevamente a esta charla. Y gracias por la presentación también. Espero estar al nivel. Pero nada, la idea de esta charla es que sea participativa, ya, si bien yo no los puedo ver en estos momentos, que me escriban al chat, que vayan dando sus ideas, si quieren ir encendiendo el micrófono en algún momento cuando les haga algunas preguntas. Sería genial porque la idea es que esta metodología también sea participativa, de esa manera también nos entretenemos todos y participamos también de lo que actualmente tiene que ver con personas mayores en contexto de pandemia, ya que este es el tema que les voy a presentar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí está, presentar. Bueno, como decía Matías, entonces hoy vamos a hablar de la salud mental en las personas adultas mayores, como se les denomina por su rango etario. ¿Ya? Respecto también al contexto de pandemia por COVID, ¿cierto? Sabemos que ya llevamos más de un año en el contexto de pandemia, por lo cual indudablemente esto nos va a afectar de cierta forma, ¿ya? A todas las personas nos afecta de una u otra manera, sobre todo a nivel psicológico. Entonces, es súper importante también hablar de estos temas, ¿ya? Porque eh, nunca antes se habló tanto de salud mental como se está hablando ahora, y eso también tiene que ver con un proceso de concientización y de visibilización respecto a la salud mental, que es tan importante como la salud física, ¿ya? Y bueno, como les comentaba entonces, la idea es que participemos, que me vayan dando sus ideas, ¿cierto? Para yo también entretenerme. Y para comenzar, entonces, me gustaría que piensen en una persona adulta mayor que conozcan y que me vayan escribiendo, que me digan por el micrófono qué características se le vienen a la mente cuando piensan en esta persona. Ahí para que me vayan escribiendo. Yo voy a estar atenta porque si no tengo su respuesta no puedo avanzar. Sabiduría, experiencia, sensible, ternura, sabiduría, amabilidad, sensible, comprensión, piel arrugada, cuenta muchas anécdotas. Súper. Ambiente familiar, ¿sí? Experiencia, claro que sí. Gente sabia, cariñosa. Perfecto. Bueno, esos conceptos, ¿cierto? Que se nos vienen a la mente al momento de pensar, ¿cierto? En una persona mayor, que puede ser un familiar, una persona cercana, ¿cierto? Algún vecino, alguna persona, ¿cierto? Que por alguna extraña razón se nos vino a la mente.
tiene que ver también con estas características, ¿no? De los adultos mayores, eh, que pudiéramos decir, ¿cierto?, que los caracteriza a ellos, ¿ya? Sin embargo, los adultos mayores em, no es que sea un rango etario homogéneo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de este grupo etario, ¿cierto? Que partiría desde los 60 en adelante, pueden haber muchas diferencias, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, al territorio, si son adultos mayores que viven en la ciudad, ¿es cierto? En lugares urbanizados, o si viven en lugares rurales, ¿cierto? Por el tipo de actividad, por la rutina, por el ajetreo también. Esas cosas también se ven condicionadas de cierta manera por el lugar en donde ellos viven. También por la actividad, ¿cierto? Es diferente. Personas que toda su vida han trabajado hasta que llegan al júbilo y se reduce la actividad también laboral o la actividad diaria de la rutina. eh, y también hay personas que, aún siendo muy mayores, ¿no? Teniendo 70, 80 años incluso, mantienen sus actividades, mantienen su rutina laboral, su rutina diaria, y entonces ahí también nos podemos dar cuenta que puede haber una diferencia, ¿no? En cuanto al apoyo también, ¿cierto? No es diferente un adulto mayor que viva solito o que esté también en situación de abandono a otro adulto mayor que viva con sus familiares, o si bien no vive con esto, sí recibe apoyo, sea instrumental, sea apoyo emocional, ¿cierto? Eso también va a configurar, ¿cierto? Algunos elementos que puedan servir tanto de protección como de riesgo frente a situaciones como la actual que tiene que ver con la pandemia, ¿ya? La autovalía, qué tan independiente soy, qué tan autónomo soy para poder realizar ciertas actividades diarias, ¿ya? Desde levantarme, cocinar, bañarme, dedicarme, ¿cierto?, a mi aseo personal, dedicarme también a lo mejor salir a comprar, a hacer cosas de manera autónoma, ¿cierto? El envejecimiento. Y sabemos que este proceso tampoco es normativo. Sabemos que va a depender, por ejemplo, de la actividad física que ha realizado esta persona en su historia vital, ¿cierto? Y no solamente actividad física, sino también actividad mental. Y por supuesto el nivel socioeconómico, ¿cierto? Todos estos factores pueden eh, influir, ¿cierto?, en que este grupo sea bastante variable, ¿ya? Sin embargo, una de las características que se han utilizado al momento de emplear normas generales para quedarnos en casa, ¿cierto?, para prevenir el COVID, estas medidas de prevención tienen que ver también con una lógica más bien homogénea, ¿cierto? No sé si recuerdan que el año pasado los adultos mayores sobre 75 años no podían salir a la calle, ¿cierto? Tenían que hacer una cuarentena obligatoria y estricta, ¿cierto? Porque también han pasado a ser una población eh, llamada población de riesgo, ¿cierto? Y ahí también sería interesante reflexionar a qué nos referimos cuando hablamos de población de riesgo, ¿ya? Ahí lo vamos a tocar también. Bueno, respecto a la etapa vital, también vinculando un poco la psicología, ¿cierto? Hay un autor bien clásico, ¿cierto? Que se llama Erik Erikson, que él habló un poco de los estadios del desarrollo y si bien esto no quiere decir que desde una edad hacia otra nuestros cambios psicológicos se vayan a dar de manera propia, ¿cierto? Solamente por el haber cumplido 60 años o 65 años yo voy a tener estos cambios. Sin embargo, se muestra cierta tendencia con respecto a estos rangos etarios, ¿ya? Y acá habría un proceso súper importante que tiene que ver con la integridad versus la desesperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas a esta edad tenderían, ¿cierto?, a hacer como un repaso de su vida, a pensar, a ver, habré logrado esto, esto no lo logré, ¿cierto? Y que tiene que ver con respecto a los logros que han obtenido a lo largo de su vida, de su trayectoria, ¿cierto? Sea a lo mejor algún proyecto familiar, algún proyecto vital, algún proyecto personal, laboral, profesional, ¿cierto? Y ahí es donde se realizan estas evaluaciones, ¿ya? Y como les comentaba, el proceso de envejecimiento que es individual, que a propósito de diversos factores va a indicar un enlentecimiento o también
el que este proceso se dé de manera más rápida. Y bueno, respecto a la pandemia, ¿cierto? Este ha sido un tema que no está exento, ¿cierto? No podemos negar el contexto en el que estamos viviendo actualmente, que ha sido de estrés prolongado. ¿A qué se refiere esto? Que la pandemia no quiere decir que ha durado un mes, ha durado 2 meses, ¿cierto? Como pensábamos en algún momento que ya vamos a estar en cuarentena un ratito nomás, ¿cierto? Unas semanas. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, ¿no? Ya llevamos casi 15 meses, un poquito más, en contexto de pandemia, ¿cierto? Aunque han cambiado fase uno, fase 2, fase 3, hemos retrocedido, hemos avanzado. El tema del COVID sigue ahí. ¿Y qué significa eso? Que aún hay riesgo de que nos contagiemos o que nos enfermemos, que contagiemos a otras personas. Y en ese sentido, hay mucha dificultad claramente para poder relacionarnos, ¿cierto? Ya a lo mejor esto de ir a la oficina, ir al trabajo, ir al colegio, a la universidad, no se ha podido dar, ¿cierto? Es decir, ahora nos hemos estado relacionando en su mayoría a través de pantallas, ¿cierto? A través del computador, de la tablet, del celular, cualquier objeto tecnológico que nos ayude a poder tener una conexión de Internet, ¿cierto? Y poder conectarnos con un otro de manera virtual. ¿Ya? Pero esto del abrazo, del contacto físico, el contacto cara a cara, también se ha visto dificultado, ¿no? También el llevar nuestra vida como usualmente lo hacíamos, ¿cierto? Y también tiene que ver con esto del teletrabajo, de los estudios también que se hagan de manera virtual. Y claramente eso también puede afectar a los adultos mayores que no estén tan familiarizados con la tecnología, ¿cierto? O que en el fondo simplemente no tengan algún recurso tecnológico para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con la rutina, con el socializar, que es tan del ser humano, ¿cierto? Somos seres sociales, necesitamos conectarnos, em, necesitamos relacionarnos, ¿cierto? Afectivamente con un otro, digo, se ha visto afectado y sobre todo este sentimiento de libertad, ¿no? Que mañana si quiero voy a ir a un cerro, voy a salir, voy a ir a comprar, voy a ir a ver a mi familia, todas esas cosas también se han visto afectadas. Entonces, en este contexto, ¿será entonces probable que nos afecte emocionalmente? Bueno, claro que sí, ¿cierto? Es algo obvio, ¿cierto? Sin embargo, muchas personas que me ha tocado también en mi trabajo en Hospital Digital, este es un tema que es muy difícil de abordar, ¿cierto? Porque se tienen muchas creencias respecto a que uno tiene que ser fuerte, que no hay que buscar ayuda porque lo más probable es que los otros lo estén pasando peor que uno, ¿no? Eh, y ahí también se da un poco esto del negar o también del desvalidar nuestro propio sufrimiento. Ya es importante y mencionarlo desde un comienzo, ¿no? Que el sufrimiento no se trata de quién sufre más o quién sufre menos. En el fondo todos sufrimos de manera diferente y en ese sentido es importante también que nosotros mismos podamos validar nuestro propio sufrimiento, ¿ya? El reconocer, ¿sabes? Que esta situación me tiene chato, ya no puedo más. Esto es como un túnel sin salida, una vez me decía una persona, un túnel sin luz, y poder vivirlo también y expresarlo, porque eso también nos va a ayudar de cierta manera a condensar, a poder elaborar esto que nos puede estar pasando, ¿ya? Entonces, frente a eso, frente a este contexto, existe mucha incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mucho miedo, mucha angustia. Últimamente las personas han consultado sobre todo por crisis de angustia. ¿Qué se les hace, acelera el corazón? ¿Qué piensan que se van a volver locos? Em, que su ritmo cardíaco aumenta, también su respiración, dolores de cabeza, mareos, es decir, un montón de reacciones fisiológicas que responden también a nuestros altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad o angustia. ¿Ya? Y esto que les comentaba, ¿qué significa ser grupo de riesgo? Y en ese sentido es importante comentar que los adultos mayores han sido catalogados, ¿cierto?, como grupos de riesgo y por ende se les ha pedido que se queden en sus casas para cuidarse. em, y en ese sentido,
Claro, serían grupos de riesgo respecto al contagio, están más propensos a contagiarse, también están más propensos a que si se contagian, eh, pueda ser más probable que estas personas puedan fallecer, o también el hecho de que caigan de que lleguen a la UCI. Eh, pero no solamente grupo de riesgo en ese aspecto, ¿cierto? Sino que también grupo de riesgo en el tema de qué tan solo voy a estar en este proceso, ¿no? Muchas familias han tenido que dejar de ver a sus otros familiares que son adultos mayores y en el fondo eso también deja muy vulnerable el aspecto emocional. Ya, como les comentaba, somos seres sociales, necesitamos interactuar con un otro. Y también hay un tema que tiene relación con la continuidad de los tratamientos. ¿Cuántas personas no se han quedado sin continuidad de sus tratamientos, sea farmacológico, sea psicológico, de cualquier tipo, y que lamentablemente no se han podido dar por este contexto? Este otro tema también respecto a los duelos, a los fallecimientos, a las pérdidas, al tema de la muerte, como una temática que es muy redundante, ¿cierto? Vemos las noticias y ya, ¿cuántas personas muertas han estado el día de hoy producto de este virus, ¿cierto? Y finalmente nos vamos dando cuenta que la muerte es un tema que es un tema muy tabú, ¿cierto? A nadie le gusta hablar de la muerte, nadie quiere saber cuándo se va a morir. Y en ese sentido es algo que también se habla mucho, ¿ya? Y más allá de, eh, también lo he escuchado, algunos adultos mayores decir esto de que ellos ya saben que les queda poco tiempo, ¿cierto? Y finalmente el saber que estás más propenso a la muerte, eso también es una fuente de mucha angustia, ¿cierto? Porque finalmente estás pensando en el futuro, ¿cierto? Estás pensando que me voy a morir, me voy a contagiar, me va a pasar algo. Si salgo, me contagio. Si me junto con alguien, me contagio y me puedo morir. Esas asociaciones pueden generar harta angustia, ¿cierto? Considerando que nuestros pensamientos están interrelacionados con nuestras emociones y viceversa. Entonces, eso claramente también genera em, eh, una esfera emocional también de mucha angustia. Ya, recuerdo también una adulta mayor que atendí, me había mencionado que se contagió ella como con tres hermanos más y todos habían fallecido y solo quedó ella y quedó solita. Y ellos vivían todos juntos. Y bueno, se pueden imaginar lo que significa eso, ¿cierto? El tema de la soledad, el tema de ver cómo mis familiares también se están muriendo frente a esta pandemia, a este virus. Y bueno, respecto al confinamiento y al aislamiento, también genera cierto impacto, ¿no? El tema de la obligatoriedad que les comentaba, que los adultos mayores tuvieron que estar más de 6 meses en confinamiento, las restricciones de salida, sobre todo imagínense lo que significa, por ejemplo, para un adulto mayor, esto de los pases de movilidad, de la comisaría virtual, ¿cierto? Si es que no tienen a una persona que los ayude, que los ayude, también puede ser bastante complejo. Las condiciones materiales, eso también es súper importante. ¿En qué condiciones vive esta persona? Vive en un departamento chiquitito, tiene patio, no tiene patio. El patio es súper importante, el patio y el jardín, porque en esos lugares estas personas pueden desplazarse, movilizarse un poquito y tomar sol. Y el sol de verdad que les ayuda mucho para su ánimo y su vitamina D. Entonces eso también es importante. El acceso a la información, ¿ya? ¿Qué tipo de información están consumiendo diariamente? Y el acceso al Internet para poder tener contacto con sus redes. Y claramente esta sensación de soledad. Bueno, esta imagen se ve un poquito borrosa, pero en el fondo quise mostrarla porque ahí nos damos cuenta respecto a la percepción de riesgo que pueden tener los adultos mayores, ¿cierto? Respecto al COVID y al contagio y al fallecimiento por esta enfermedad. Si se fijan, en mayor parte son los adultos mayores los que se ven afectados por este virus, generando incluso em, resultados letales para estas personas. Entonces ahí nos vamos dando cuenta también de estas diferencias que se pueden dar
con respecto a otros grupos etarios, como por ejemplo nosotros, ¿cierto? A lo mejor nuestra percepción de riesgo es mucho más reducida porque sabemos que, o sea, creemos, ¿cierto?, que si nos contagiamos no nos vamos a morir, pero no necesariamente puede ser así y se ha visto también. Entonces ahí hay que cuidarse y también en el sentido de cuidar a nuestros adultos mayores. Bueno, estas cifras tienen que ver con el programa en donde yo trabajo, que como decía Matías, nosotros brindamos una primera ayuda psicológica a las personas que estén en situación de crisis, sea alguna crisis de angustia, alguna crisis de pánico, personas que también han tenido pensamientos suicidas e incluso intentos de suicidio. Y si se fijan, de todas las consultas que nosotros hemos recibido, solo un 12% ha sido de adultos mayores. Este programa ha tenido más de 250.000 atenciones al año. Eso es abismante, en verdad. Y nos vamos dando cuenta que es necesario tener dispositivos de salud mental públicos que también puedan eh, atender todo lo que tiene que ver con la salud mental en las personas, sobre todo en este contexto, pero en general, ¿ya? Y ahí también se habla un poco de la visibilización que les mencionaba al comienzo respecto a la salud mental. Si se fijan, la mayoría de las atenciones han sido producto de sintomatología ansiosa. Luego vienen síntomas depresivos, luego trastornos mentales severos que podrían ser entre trastornos de personalidad, esquizofrenia, trastornos del ánimo como bipolaridad o depresión severa, crisis por duelo. Y si se fijan, también hay una diferencia en cuanto al sexo. Son las mujeres quienes consultan más que los hombres, con una diferencia bastante importante. ¿Ya? Ahí también hay un tema en cuanto al género. ¿Ya? De hecho, de manera general nosotros también recibimos mayor llamadas por parte de mujeres más que de hombres. Y eso quizás también podríamos hipotetizar, ¿no? Que podría deberse a que en los hombres no está tan permitido, ¿cierto? El que ellos puedan reconocer que necesitan ayuda, ¿cierto? O que tienen un problema, o en el fondo que necesitan también hablar de sus emociones, ¿cierto? De expresar sus emociones. Em, bueno, aquí respecto a los factores que influyen en la salud mental, eh, hay varios temas bueno, les había comentado en un comienzo. Por ejemplo, el tema del apoyo social percibido. ¿A qué se refiere esto? El apoyo social percibido tiene que ver con la percepción que yo tengo respecto al apoyo que yo recibo, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor un adulto mayor puede vivir con sus hijos, ¿cierto? O viven con algún familiar, ¿no? Con sus nietos también muchas veces, y viven ahí, viven juntos. Sin embargo, puede ser que este adulto a lo mejor no se sienta tan apoyado o sienta que a lo mejor todas las personas que viven en ese lugar están tan ocupados que a lo mejor no están tan disponibles para ellos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que no se trata solamente de presencia, ¿cierto? Sino que también de una sensación de disponibilidad, que puede ser también muy representacional, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo estoy sola acá en mi habitación, pero yo sé que si necesito apoyo de alguien, puedo recurrir a ciertas personas porque de manera representacional em, puedo tener certeza de aquello, ¿ya? También lo que tiene que ver con la contención y la validación emocional, que también lo vamos a conversar un poquito más a fondo, pero en este caso es súper importante el poder validar el malestar del otro, ¿ya? Y que a lo mejor muchas veces quizás uno diría, ya, pero no estés triste, ya, pero hay personas que están peor que tú, ¿cómo te vas a quejar tanto? Y en el fondo ahí estamos desvalidando, ¿cierto? Y podemos generar que esta persona en un futuro se cuestione si buscar ayuda en esas personas o no. Bueno, respecto a las redes de apoyo micro y macro social también es súper importante. Me ha tocado hablar con adultos mayores que me dicen que están solos,
otros que comentan que los van a ir a visitar de la municipalidad, le van a hacer visita domiciliaria y ya para ellos ese hecho de tener contacto con una persona, de poder conversar y de poder también sentirse escuchado, les sirve muchísimo. Bueno, y a todos en el fondo. Y que tiene que ver con un apoyo más instrumental, más de a lo mejor si es que necesita algún material, algo eh, como, no sé, por ejemplo, mercadería o cosas así, que eso también la municipalidad lo puede brindar, o temas de controles médicos, ¿cierto? Que también pueden ir muchas veces van al domicilio para poder hacerlo. Con respecto a las enfermedades previas y tratamientos, enfermedades físicas, ¿cierto? Como es la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades como el cáncer, ¿cierto? Y que se han visto postergadas por temas de COVID y que claramente eso genera mucha incertidumbre y mucha angustia a las personas adultas mayores y bueno, en general también, que no han podido recibir su tratamiento, no han podido recibir sus controles médicos y eso también genera bastante angustia sumado a lo que ya genera la pandemia. La discontinuidad de fármacos y del tratamiento, sobre todo en salud mental, ¿ya? Tratamientos con respecto a psicoterapia, que también es un complemento de los fármacos y que también se ha visto muy afectada. Actualmente hay varios estados en lista de espera, personas que han solicitado su atención, pero aún así no se les ha podido atender en su momento porque en realidad hay muchas personas que están consultando en estos momentos, ¿ya? Y también el confinamiento y la soledad, ¿cierto? Adultos mayores que viven solos, en situación de abandono o que las relaciones familiares, si bien están, son distantes, ¿cierto? Quizás se ve muy poco la expresión de afecto, el preguntarse cómo estás, cómo te has sentido, el darse un abrazo y que esas cosas en realidad influyen bastante y ayudan también a que uno reduzca la angustia. Bueno, y frente a todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros o qué podemos sugerirles, mejor dicho, a los adultos mayores que nosotros conozcamos para que puedan cuidar su salud mental? Bueno, en este caso, en este sentido, es súper importante considerar que si bien la pandemia es un contexto nuevo para nosotros, de las personas del siglo XXI, ¿cierto? No hemos estado exentos a haber vivido otras situaciones de crisis. Por ejemplo, aquí en Chile, este país es bastante sísmico, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos estado en situaciones de alto estrés, producto de desastres naturales. También hemos estado en alto estrés porque hemos perdido algún ser querido, ¿cierto? Eh, hemos pasado, ¿cierto?, por un proceso de duelo que también necesitamos ciertas estrategias para poder salir adelante y sobre todo tipos de conflictos relacionales, ¿no? Que esos eh, pueden ser eh, más habituales que los demás, ¿ya? Entonces es importante considerar desde ya que todas las personas tenemos recursos y que en algún momento lo hemos utilizado, ¿ya? En mayor o en menor medida. Y en este sentido, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para nosotros. Y ahí también se ve este concepto del autocuidado, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer yo para reducir este estrés, para reducir este malestar? ¿Ya? Lo primero en el caso de los adultos mayores tiene que ver con reducir el consumo de las noticias asociadas al COVID, ¿ya? Sobre todo porque los adultos mayores eh, al estar muy solos, quizás la única compañía que puedan tener en ese momento sea a través de un televisor, ¿cierto? Y quizás ahí puedan estar más propensos a pasar más tiempo viendo noticias, donde sabemos que las noticias no siempre nos dan buenas noticias, ¿cierto? Muchas veces tienen que ver con robos, con asaltos, con contagios, con cosas negativas, que en el fondo también nos afecta, ¿ya? Lo otro que es bien básico, pero que de verdad hay mucha gente que se le olvida, es el poder hacer actividades por gusto, por placer, que nos generen bienestar. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser cantar, bailar, escuchar música, pintar, escribir, leer un libro, hacer actividad física, cocinar, tomar sol, eh,
¿Qué más puede ser? O sea, hay un montón de actividades, salir a caminar, hay un montón de actividades que nos ayudan a distraernos un poco, pero más que distraernos, a enfocarnos en el aquí y en el ahora, ¿ya? Este proceso de dibujar o de escribir o de hacer algo ejecutivo me ayuda a que estoy prestando mi atención a eso, ¿ya? Aunque muchas veces también estamos, por ejemplo, lavando los platos o bañándonos y estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer en el día. Entonces ahí la idea también es conectar con nuestro presente, ¿ya? Darnos cuenta del presente, del aquí y del ahora. Em, y en ese sentido hay muchas actividades que podemos hacer para poder relajarnos, sobre todo lo que tiene que ver ya más como con el mindfulness, ¿no? Con la meditación, con los ejercicios de relajación, con ejercicios de visualización, ejercicios de cinco sentidos, ¿no? Em, ejercicios de respiración. En el fondo hay un montón de estrategias que nos pueden ayudar a centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿ya? También importante, hacer actividades que nos generen una sensación de productividad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a levantar hoy día y voy a pensar, a ver, ¿qué tengo que hacer? Porque esa es una pregunta muy típica, ¿cierto? Siempre estamos pensando en qué vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, hacer actividades que nos generen una sensación de productividad. Por ejemplo, voy, voy a ir al supermercado y cuando llegue voy a guardar las cosas en la despensa, yo qué sé, y eso va a generar esto de iniciar una actividad y finalizarla, ¿ya? O por ejemplo, voy a arreglar mi closet, voy a eh, categorizar la ropa, voy a ver qué dejo, qué guardo, voy a cambiar el closet para la temporada. Eso también nos da una sensación de productividad. O el cocinar algún plato rico, por ejemplo, ya voy a hacer tallarines, no sé, con, con salsa y nos vamos a preparar y vamos a iniciar una actividad y la vamos a terminar. Eso tiene que ver con la productividad, que no necesariamente tiene que ver con el trabajo o con un esfuerzo tan mental, sino que también tiene que ver con hacer cosas, iniciarlas y poder terminarlas, ¿ya? Luego está el conectar con, con las creencias espirituales y religiosas. Bueno, las personas mayores tienen una característica bien especial que en su mayoría son personas muy religiosas, ya son personas creyentes, con fe. No digo que todas, pero en su mayoría se ve esta característica y también es importante considerar que las creencias espirituales y o religiosas nos ayudan bastante para hacer frente a las crisis. Ya se ha visto en estudios anteriores, por ejemplo, en desastres naturales, que las creencias espirituales o religiosas, la fe y el apoyo mutuo son predictores también de una buena salud mental en situaciones de crisis. Entonces, en este caso, también es importante que estas personas en alguna situación donde se vean afectados de manera importante, también puedan conectar con eso que los mueve finalmente. Conectar con los seres queridos. Eso también es algo muy interesante, muy necesario. Conectar, sabemos que ha sido difícil por tema de COVID, pero una llamada, llamar nosotros también a nuestros adultos mayores, sean nuestros tíos, nuestros abuelos, algún cercano, alguna persona que sepamos que, que vive sola, llamarlo o mandarle un mensajito, mandarle una imagen bonita, ¿cierto? Una frase del día, y eso también le va a levantar el ánimo, lo más probable. El expresar las emociones. Si tienen ganas de llorar, llorar. Tenemos derecho a hacerlo. Necesitamos llorar. Necesitamos en algún momento expresar esas emociones que a lo mejor en otros, en contextos más, más públicos, a lo mejor no están tan permitidas, ¿cierto? Eh, expresar la rabia, expresar la frustración, expresar todas estas emociones que son adversas, que me generan malestar, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta que estamos eh, canalizando y también estamos externalizando mucho que llevamos adentro y que también nos puede ayudar a nuestra salud mental. Y sobre todo, si se dan cuenta de que esta persona a lo mejor está haciendo todo lo que puede, ¿cierto? Está intentando hacer mil y un cosas y aún así no está bien,
es súper importante pedir ayuda profesional, evitar la automedicación eh, y revisarse, hacerse un chequeo médico para ver si es que es necesario algún fármaco que los ayude a dormir, que los ayude a levantar el ánimo, que los ayude a no estar tan nervioso y a disminuir también la hiperactividad que puede generar, que se puede dar en el sistema nervioso en estas personas. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, cierto? Desde nuestro rol como actores sociales también que somos, a través de nuestra profesión e incluso también a través en nuestra vida personal, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros adultos mayores? El tema de escuchar, uno diría ya, pero qué básico, ¿no? Pero en realidad hay que aprender a escuchar, ¿cierto? Porque eh, necesitamos tomar atención a lo que nos están diciendo, validar, contener, brindar apoyo emocional, empatizar y sobre todo el socializar, ¿cierto? El yo te pregunto, tú me preguntas, yo te respondo, tú me respondes, que sea algo bidireccional, que se puedan hablar entre ambos y de esa manera, hoy día de hecho atendí a una adulta mayor y me decía, gracias por escucharme, eh, algo así como me hiciste sentir que existo, me hiciste sentir humana. Imagínense, eso es lo que genera el poder escuchar, ¿ya? Y también el hablar, hablar de salud mental, del desánimo, hablar de suicidio, porque hay muchas personas que pueden estar pensando en el suicidio y es importante que podamos hablar de esto. También hay muchos mitos asociados al suicidio, que si hablamos de esto, lo va a hacer. Pero todo lo contrario, el poder hablar de esto nos permite el desestigmatizar, el permitir empatizar, comprender la situación del otro y activar redes, que eso es lo más importante. ¿Ya? El identificar situaciones de posible maltrato, abandono o riesgos y hacer las denuncias correspondientes. Sabemos que existe el SENAMA, que es el Nacional de Adulto Mayor, y ellos tienen un protocolo de denuncia y también brindan apoyo legal frente a situaciones irregulares donde los adultos mayores pueden ser víctimas, sea de maltrato, de abandono, incluso de abuso. Entonces también poder identificar estas situaciones y activar redes nuevamente. ¿Ya? Bueno, activar redes. Promover. Promover su agencia, sus recursos. Como les decía, todos tenemos recursos. Validar su rol social, ¿ya? Eh, Recuerdo nuevamente esta adulta mayor que atendí hoy, ella me decía que en su juventud ella hacía muchas cosas, era súper activa y el día de hoy pasaba en su casa. Entonces, eso también genera esta sensación de cuál es mi utilidad en la sociedad y qué puedo aportar yo a esta. Entonces, también validar eso, validar eh, que en el fondo todos somos agentes sociales y todos tenemos un rol social frente a lo que pueda estar sucediendo en la sociedad, ¿ya? Y también el desestigmatizar. Hay muchas creencias aún negativas respecto a la vejez, ¿cierto? Que son una carga, que son porfiados o que no hacen caso, que son gruñones, ¿cierto? Y finalmente esas cosas también pueden afectar a mi actitud a la actitud que yo voy a tener cuando me relacione con esta persona. Y bueno, ya estamos finalizando. A ver cuánto, ya estamos casi en la hora. Pero antes de finalizar, por favor, cuéntenme, escríbanme o háblenme y díganme, piensen nuevamente en esta persona mayor que pensaron en un comienzo y escriban qué fue lo que ustedes aprendieron de ellos. A valorar más a la familia, a tener fe, el rol social importante que tienen ellos, que necesitan más acompañamiento, a que no cualquiera me pase a llevar, qué importante, que como todos tienen necesidades emocionales, claro, a vivir en el presente y el día a día. Qué lindo todo lo que escribieron.
A ver, a ser una persona resiliente, a disfrutar de la juventud. Wow, sí. Aprender a escucharlos más. Súper. Muchísimas gracias por sus respuestas. Si se fijan, los adultos mayores son personas que pueden aportar mucho, que lo hacen, como todos nosotros. Todos aportamos de diferente manera a esta sociedad, pero ellos tienen la voz de la experiencia, ¿cierto? Y en ese sentido es importante escucharlos y escucharlos de verdad y aprender de ellos también. Y bueno, aquí yo puse una frase que parte de la campaña por el buen trato al adulto mayor que está en vigencia actualmente, que tiene que ver con que nosotros tenemos que hacer el primer movimiento, ¿cierto? Si vemos que hay una persona eh, adulta mayor que la está pasando mal, hacer algo. ¿Ya? Muchos de los consultantes mayores que atiendo en mi trabajo son personas que acuden porque sus hijos se lo sugirieron o sus nietos se lo sugirieron y les dejaron todo listo. Nosotros también atendemos por videollamada y les dejan la cámara lista, el asiento, el escritorio, todo listo, la luz, para que ellos puedan hablar con un psicólogo. Entonces, esas cosas realmente son necesarias. Si se fijan, esta charla se basó en cosas muy, eh, en detalles muy pequeños, ¿cierto? El escuchar, el hablar, el contener, el ayudar, el identificar, que son cosas que no requieren tanto esfuerzo, ¿ya? Pero que en realidad son factores súper protectores frente a situaciones como las que estamos viviendo actualmente, ¿ya? No olvidar que todos la estamos pasando mal, pero ahí el concepto de apoyo mutuo también cobra gran relevancia, ¿cierto? Para derribar un poco esta creencia de no le voy a decir nada al otro, no voy a buscar ayuda en el otro porque él también la está pasando mal. Efectivamente, todos la estamos pasando mal o la hemos pasado mal en algún momento. Entonces, el tema es apoyarnos mutuamente. Yo te escucho, tú me escuchas, eh, yo te comprendo y tú me comprendes. Y ambos podemos expresar cuán mal la hemos pasado o cuán bien también, ¿cierto? Porque también esta experiencia puede traer cosas positivas, ¿cierto? A lo mejor el acercarse más a la familia, el tener más tiempo para uno mismo, el poder eh, desempolvar ciertos hobbies que uno hacía antes y por falta de tiempo no hacía y que ahora los ha podido retomar. Es decir, también tenemos la oportunidad eh, de ir explorando otras facetas personales, de ir afianzando aún más las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros cercanos, con encontrar nuevas potencialidades, nuevos recursos también que nos sirvan para hacer frente a estas situaciones. Y en el fondo, quizás en unos años más nos vamos a dar cuenta de lo fuertes que fuimos al haber superado una situación tan inusual como la que tiene que ver con el COVID y sin duda vamos a haber aprendido un montón, ¿ya? Aquí les dejo algunas redes importantes, Fono Mayor, donde ellos atienden particularmente a personas adultas mayores. Salud Responde, que es el mismo canal para Saludablemente, pero por llamada, ¿ya? Y en Saludablemente también uno puede recibir atención por llamada, pero a la vez también por videollamada. Y de hecho, antes de finalizar la presentación, quiero mostrarles cómo ustedes pueden agendar una hora para que puedan agendársela algún adulto mayor que ustedes conozcan en el caso de necesitarlo. ¿Ya? Esta es la página. Ustedes ingresan aquí y se van a estas dos opciones. No sé si se ve o no. Parece que no se ve. Sí, sí, se ve. Ah, ya. Gracias. Eh, si se fijan, pueden ingresar con la clave única o con su correo y pueden solicitar una atención a través de llamada o a través de videollamada, ¿ya? Nosotros también tenemos la opción de hacer acompañamiento psicológico. Esto quiere decir que hacemos una terapia breve de 4 sesiones a personas que cumplan ciertos criterios. Por ejemplo,
contar con los recursos tecnológicos, tener previsión FONASA, ser mayor de edad, no tener sospecha de alguna patología severa en salud mental, porque sabemos que requieren de tratamientos de mayor especialización, y no tener algún factor de riesgo vital o social, ¿cierto? Como puede ser situaciones de violencia e incluso intento de ideación suicida, ya que estos casos también requieren de otro tipo de atención más especializado. Esa es la razón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar acá. Voy a poner mis datos. em, y voy a poner mi nombre, ¿ya? Mi nombre es Samira Díaz Segovia. Y voy a poner continuar. Y ahí yo voy a escoger la fecha y el horario que yo deseo que a mí me contacten, ¿ya? Puede ser a lo mejor para hoy a las 8 de la noche. Entonces yo aprieto acá y aparece. Y cuando uno pone continuar, acepta, ¿ya? Así de simple. Es decir, eso podemos, algo tan rápido, no me demoré ni un minuto, incluso lo hice más lento, para hacer esto. Y realmente puede ayudar muchísimo a una persona que lo pueda necesitar, ¿ya? Así que les dejo este dato para que lo usen. Esto es gratuito, esto es un servicio del gobierno, así que realmente es muy necesario que podamos hacer uso de estas plataformas eh, que realmente sirven bastante. ¿Ya? Yo lo digo con toda seguridad porque yo trabajo ahí, aunque la recomendación es muy de cerca, pero con mayor razón lo digo porque sé cómo funciona y hay muchos profesionales que están dispuestos también a ayudar a cualquier persona que lo necesite. No importa la edad, no importa si es extranjero o no, si es FONASA, si es ISAPRE, finalmente a todos atendemos de igual manera. Así que ahí les dejo este dato que en algún momento lo más probable es que hasta ustedes mismos quizás lo puedan necesitar, ¿ya? Así que bueno, gracias por su participación, gracias por su atención y espero que les haya servido, les haya dejado al menos un concepto relevante e importante de aquí en adelante para que podamos saber la importancia también que tiene la salud mental en los adultos mayores y en las personas en general. Genial, muchísimas gracias por la charla. A mí personalmente me encantó el enfoque que le dio y sobre todo la cercanía, estuvo muy, muy buena. Así que sin duda estuvo a un alto nivel como esperábamos. Muchas gracias. Sí, ahora dejamos un pequeño espacio para preguntas. Pueden escribirlas en el chat o pueden, si quieren, levantar su mano, dejar un punto en el chat y prender su micrófono y nosotros les damos la palabra, así que como prefieran. Ahí hay un punto. Sebastián, puedes prender tu micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Samira, por la presentación. Estuvo en verdad muy buena. Y mi pregunta va un poco más que nada como al trabajo que han tenido que realizar ustedes, porque de por sí realizar una consulta es complejo y tener que realizarlo de forma virtual se imagina que tiene que ser mucho más complejo. Entonces, como preguntar a ustedes como profesionales de la salud mental, ¿cómo ha sido abordar estas crisis que se pueden generar de una forma virtual, en donde ya de por sí, de forma presencial, de repente se volvía muy complejo? Sí. Gracias, Sebastián, por tu pregunta también. Y bueno, sí, en verdad es complejo, em, pero nos hemos dado cuenta que en el fondo todos los recursos tecnológicos son más aliados que cualquier otra cosa. Sobre todo porque si nos fijamos, por ejemplo, una persona que tiene hora en un CESFAM, le pueden dar la hora un mes después, ¿cierto? Que muchas veces pasa. Y lo más probable es que esa persona, cuando llegue, a lo mejor ya no va a estar con el mismo motivo de consulta que tenía en un inicio, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con las atenciones a través de llamada y de videollamada nos entregan un elemento súper esencial que a lo mejor en la presencialidad no se da, que tiene que ver con la sensación de urgencia y de la inmediatez, ¿cierto? Es decir, a través de esta tecnología nosotros podemos
contener a la persona en la crisis, sea una crisis sobre todo de angustia, ¿ya? Ha pasado que llaman personas que comentan que están con crisis eh, y te comentan que no pueden respirar, les cuesta, tienen el pecho apretado, ¿cierto? Todos estos síntomas más fisiológicos de las crisis de pánico. eh, Les dan también despersonalizaciones, desrealizaciones. Y finalmente lo que uno hace, primero uno sigue un esquema que es el de los primeros auxilios psicológicos, que es un esquema estructurado, ¿cierto? Que lo primero que nosotros vamos a hacer es contener, ¿ya? Vamos a contener y eso quiere decir el hecho de también poder escuchar lo que esta persona me está diciendo, ¿ya? Em, Hacer la escucha activa, hacer algún ejercicio de respiración en ese momento, porque es necesario que la persona esté calmada para que podamos conversar. O sea, yo no le puedo preguntar de dónde es, qué es lo que hace, ¿cierto? Si esta persona está en una situación de crisis. Lo que a mí, lo que primero me interesa es saber que esta persona disminuyó ese nivel de intensidad de su crisis, es decir, que su procesamiento reflexivo, que, que todo lo que tenga que ver con el nivel cognitivo se pueda dar. ¿Ya? Cuando estamos en crisis no podemos pensar, o sea, nos cuesta mucho, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Hacer esta contención, hacer esta escucha, muchas veces es necesario hacer un ejercicio de respiración y ahí recién entrar en la intervención. O sea, entrar como ya más a detalle, preguntar, por ejemplo, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo que se siente así? ¿Qué es lo que qué síntomas ha sentido últimamente? Y ahí empezar a ahondar, ¿ya? Pero lo primero y lo más importante es como esto es inmediato y como la persona lo más probable que esté en la crisis ahí es reducir esos niveles de angustia. Muchas gracias. De nada. También tenemos una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, Elisa nos pregunta, ¿qué se puede hacer en crisis de angustia de personas mayores para tranquilizarlos en caso de que no estén tan conectados con la realidad? Ya, qué interesante esa pregunta, porque ahí es importante siempre ir evaluando, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en una llamada, también estamos evaluando hartos aspectos. Uno de ellos es el juicio de realidad, ¿ya? Cuando nos vamos dando cuenta que a lo mejor esta persona tiene su juicio de realidad alterado, lo más importante es preguntar si es que está con con un tercero, ¿ya? Si está con alguien en su casa. Eso es lo más importante porque de esa manera este tercero va a ser un intermediario. ¿Ya? A mí nunca me ha pasado eso. Una vez me pasó de que había una persona que tenía ciertos síntomas psicóticos y nosotros también tenemos un protocolo de acción frente a esas situaciones, ¿ya? Que consiste en hacer seguimiento, en ver si es que podemos derivarlo a la red. También hacemos derivaciones a los centros de salud familiar en casos de intento de ideación suicida. em, entonces, en esos casos es importante primero ver si la persona está en un lugar seguro, ¿ya? Porque cuando se ve comprometido el juicio de realidad también puede estar en una situación de riesgo. Entonces, a través de este intermediario podemos hacer esa, como ese puente para en el fondo ver de qué manera poder ayudar a esta persona. Perfecto. Yo igual tenía una pregunta pequeña, va como enfocada a lo que usted hablaba del primer movimiento, ¿cierto? En el sentido de convencerlos como a consultar. ¿Cómo nosotros podríamos justamente dar este primer movimiento, teniendo en cuenta que igual las personas mayores tienen como una mirada un tanto distinta a la que tenemos nosotros en cuanto a consultar o ver un psicólogo y tampoco los podemos obligar? Entonces, ¿qué podríamos hacer Sí. nosotros para dar ese primer movimiento? Sí, qué interesante también esa pregunta, Matías, y eso tiene que ver un poco como con el estigma que se tiene con los psicólogos. Aún se tienen estas creencias de que los locos van al psicólogo o ir al psicólogo es signo de debilidad. Aún existen esas creencias. Sabemos que eso no es así, que es una necesidad de todas las personas. Em, y en ese sentido, hablar de la experiencia siempre sirve, ¿ya? Si es que ustedes en algún momento han ido al psicólogo y les ha servido de alguna manera, también intentar reflejarlo.
¿Ya? Otra cosa que también me han dicho, ¿cierto? Como, no, me han visto mal y por eso me sugirieron, ¿cierto? Como derivar, ¿cierto? Y ahí también es importante, antes de sugerir, decir el por qué, ¿cierto? Es como, oye, te sugiero que vayas al psicólogo, pero porque me he dado cuenta que no te he visto bien, ¿cierto? Me he dado cuenta que a lo mejor estás más desanimada, que te cuesta dormir, que estás durmiendo poco, que estás de mal humor, que estás más irritable. Y ahí empezar a hablar, ¿cierto? Como a propósito de lo que yo he visto, de estos signos que me ha dado esta persona, sugerirle este acompañamiento. Em, y más que nada, el tema es hablar, ¿cierto? Nosotros no hacemos procesos de evaluación psicológica, tampoco hacemos psicoterapia. Nosotros lo que hacemos es una primera ayuda. Eso quiere decir que vamos a atender un motivo de consulta que en ese momento es importante y es urgente para esa persona. Em, Entonces, esa puede ser una estrategia, ¿cierto? Que puede ayudar bastante. Hablar desde la experiencia o también hablar desde lo que nos hemos dado cuenta, ¿cierto? De lo que hemos visto. Muchas veces las personas rechazan la ayuda porque quizás no es el momento. Entonces ahí también eh, dejar la posibilidad abierta. Quizás decir, claro, a lo mejor ahora tú no necesitas o no quieres una atención psicológica o hablar con un psicólogo, pero quizás mañana sí. Entonces, cuando sí lo necesites, avísame y yo te puedo ayudar para poder hacerlo e incluso explicarle a ellos cómo poder hacerlo, porque también lo pueden hacer. Ya, perfecto. Me quedó súper claro. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, parece que no. No veo nada más por lo menos en el chat. Así Súper, que no hay nada más. Estaríamos listos entonces. Así que súper. eso, sin duda la presentación, como le dije, estuvo a un nivel muy alto y ojalá podamos trabajar en algún futuro cercano en alguna otra actividad, podamos organizar algo. Así que estaría Sí, yo genial. feliz, yo Y feliz. sí, muchas gracias por aceptar la invitación para hoy. No, muchas gracias a ustedes, chiquillos, y por haber participado también. Y acá estoy para lo que necesiten. Ustedes saben que cuentan ahí con mi participación. Me encanta a mí hacer charlas o interactuar, conversar y también hablar de salud mental. Creo que como psicóloga tenemos el deber, ¿cierto?, de hablar de salud mental, que es tan importante. Así que, de verdad, muchas gracias. Le mando un abrazo a todos desde acá de Santiago, que hace frío. Bueno, muchísimas gracias. Así que Bueno, si ya no tenemos mucho más que agregar, ya damos por finalizada la charla. Espero que estén todos súper bien y muchísimas gracias igual por asistir. Cuídense, vean el partido más rato. Y eso, espero que nos podamos encontrar en alguna otra charla o en alguna actividad en un futuro cercano. Así que muchas estén muy bien. gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.